Entre textos, tejidos recreativos del y para el aprendizaje, es una investigación emergente en la que participan estudiantes del programa de educación artística que están adscritos al semillero de investigación en arte, educación y pedagogía y el semillero experiencias estéticas. Esta investigación emergente surge a raíz de una investigación más grande que se denomina Artes Escénicas, Pintura y Realidad Social Cultural en un territorio rural de Bogotá, una reflexión actual sobre la violencia a partir de la obra de Débora Arango. El objetivo es el de proponer una estrategia pedagógica de investigación-creación para la producción y realización dramatúrgica multidisciplinar en artes escénicas, a partir de la obra pictórica de Débora Arango, tomando como referente las diversas formas de violencia de género presentes en un territorio rural de Bogotá. Se busca caracterizar tres obras pictóricas de Débora Arango y esa caracterización se centra en las narrativas visuales y relacionarlas con las mismas narrativas de violencia, de género, cultural y política que estén presentes en ese territorio rural. Con ello, crear la estrategia pedagógica para la creación dramatúrgica y el resultado de esta creación dramatúrgica llevarlo a escena. En concordancia con lo anterior, el objetivo es generar una propuesta artística y pedagógica que integre la pintura de Débora Arango, artículos de investigación y las entrevistas realizadas en el territorio, para la comprensión y análisis de resultados a través de una serie de talleres creativos que permitan la elaboración de una propuesta dramatúrgica, visual y de diseño de vestuario que será llevada a escena. La presente propuesta se enmarca desde la investigación-creación, vista esta como la posibilidad de encontrar en los procesos de creación otras formas de ver, sentir y analizar el mundo y sus realidades, de tal modo que se pueda interrogar y construir pensamientos complejos del mundo y que muchas veces son invisibles a las formas tradicionales de hacer investigación. En este orden de ideas, partimos desde el análisis del discurso, grupo focal y talleres artísticos para la construcción de esta propuesta. El análisis textual discursivo y el análisis de discurso visual son procesos a través de los cuales se busca develar aquello que surge y emerge de las fuentes vivas y de las fuentes documentales consultadas. El análisis textual discursivo presta atención a las palabras sobre el fenómeno, en este caso la violencia y las violencias. Lo que se dice va señalando la necesidad de comprensión de lo que ocurre. Por su parte, el análisis de discurso visual parte del principio de que la imagen por sí misma es un tipo de texto, con una elaboración como lenguaje autónomo. Trata de ir más allá de la identificación de los elementos que constituyen la imagen y se trata de comprender cómo esa relación que se da entre esos elementos identificados nos permite interpretar el sentido de lo representado como texto. Va más allá de la apariencia, de la delimitación de los signos códigos plásticos, color, forma, textura y amplía, por supuesto, la mirada de la estructura discursiva. Se tienen tres ejes temáticos: violencia y violencias. Violencia restringida, que es la visible, la del golpe, la agresión, y aquella que es ampliada, invisible, que ubica lo psicológico, lo social, lo cultural, lo político y se ubica en las grandes masas. Uno de los aspectos más fundamentales en este caso es la violencia de género y de identidad de género. Para nuestro caso, la identidad de personas no binarias, que a veces no logran incluirse en estas condiciones de identidad de género homosexual, heterosexual, lesbiana, sino que constituyen una condición completamente distinta de identidad que se asume como forma de vida. Por otra parte está la dramaturgia de la imagen. La dramaturgia de la imagen entendida en este caso desde la pintura como lugar, personajes, acontecimientos, porque la pintura en sí misma representa lo que ha ocurrido una sola vez, se captura al instante, como la fotografía. Y finalmente está
artes escénicas y la dramaturgia. Se centra en el acontecimiento, lo que ocurre, lo que pasa para ser llevado a escena. El taller artístico es considerado como un espacio de encuentro que propicia la exploración, la experimentación, pero sobre todo el descubrimiento. En él, la palabra se hace acción. En estos talleres se interroga la imagen para develar aquello que dramatúrgicamente acontece, pero también nos permitió analizar lo planteado en el grupo focal como componentes de una narrativa dramatúrgica: lugar, acontecimiento, personajes. Esta base de lo que es el taller dramatúrgico es la estrategia pedagógica a través de la cual se genera el proceso de creación. El taller lectura de texto académico, lectura de imagen, sistemática y puesta en escena ubica el texto escrito y el texto visual como formas narrativas a través de las cuales se encuentran elementos comunes. Para este caso, para ilustrar lo que quiero decir, se toma el artículo "Convertirse en buenas mujeres, el tratamiento refeminizador de las mujeres privadas de la libertad en el penal de Chiconautla" y se contrasta con la obra pictórica "Esquizofrenia en el manicomio" de Débora Arango de 1940. Para estos dos textos, el aspecto común es la pérdida de la feminidad. La pérdida de la feminidad por el carácter delincuencial que lleva a la condena y a la cárcel y que requiere de un tratamiento de recuperación de esa feminidad. Y en el caso de Débora Arango, el hecho de que una mujer lesbiana haya perdido la cordura y sea condenada al encierro. Esta mirada de violencia y esta mirada que busca ubicar a las mujeres con unas características sociales que están instauradas y que de una u otra manera se espera que se mantengan, son precisamente el eje central del trabajo dramatúrgico. Esto llevó a hacer ejercicios de improvisación con los actores, con los participantes, que son estudiantes que ya habíamos mencionado hace parte del semillero, y luego empezamos nosotros a contrastarlo en los ejercicios de producción, en el taller de producción dramatúrgica. Cómo nos sentimos nosotros, cómo nos vemos nosotros y cómo las experiencias personales se construyen como texto y nos dan como resultado unas formas de lectura en la que la presencia de una persona no binaria en el grupo nos llevó a decir: aquí tenemos nosotros un pretexto a través del cual vamos a construir nuestro trabajo. Esta historia nos llevó a entender que no es un asunto solamente personal, es un asunto que se traslada a la familia, a los conocidos y a los no conocidos, porque se pierde de alguna manera. Ser no binario hace que se pierda por completo la identidad del quién es para ser traducido en el qué es. ¿Qué es? Asimismo, se realizó un taller a partir del relato dramatúrgico como herramienta de identificación del color y la obtención de una serie fotográfica para posteriormente crear un fotocollage desde la propuesta de Big de los personajes, desde la escucha atenta y la observación participante como técnica o estrategia que permitiera a los artistas investigadores una proximidad para recolectar información significativa e importante de las características, sentimientos, acciones o pensamientos de cada personaje de la obra dramatúrgica. A partir de lo percibido en sus características, se propuso dotar a los personajes de un color o colores con el objetivo de tener un eje transversal en la creación del vestuario y de los fotocollages. Una vez se tuviera claro qué color o colores representaban cada personaje de la obra dramatúrgica y tuviera organizada y clasificada la serie fotográfica en categorías como expresiones, movimientos, intenciones corporales, se da inicio a la composición de un fotocollage desde la propuesta artística de creación de Horney, de entender específicamente cómo el fotocollage desde el cortar, pegar, sobreponer y yuxtaponer fotografías nos permite visibilizar e interpretar momentos o situaciones concretas desde una forma más amplia, haciendo una mayor conciencia de los aconteceres de diferentes situaciones o contextos. En específico, en este caso, como la de cada personaje nos comunica
desde el movimiento y las intenciones corporales, información visual relevante en la dramaturgia. El taller Creación de vestuario se a partir de los 4 talleres ya mencionados, que permiten tener la idea más clara del ser y hacer de cada uno de los personajes de la obra dramatúrgica. El objetivo artístico del vestuario no solo es vestir o cubrir el cuerpo para la escena, sino que éste dialogue con el personaje, que permita a sí mismo ser una referencia desde la intención artística, política y social de Évora Arango en torno a la violencia y las violencias. Conclusiones. El tejido de textos es una estrategia que conlleva al ejercicio artístico pedagógico, donde se ofrece una mirada amplia que aborda diferentes aspectos tanto del proceso de investigación como de comprensión a mayor profundidad del tema objeto de la investigación, violencia y violencia. Los diferentes talleres artísticos, en su componente pedagógico y creativo, dirigen la mirada sobre los temas de género, que, al centrarlo en la recreación del acontecimiento en una persona no binaria, plantea la reflexión crítica en torno a los preceptos sociales, culturales, éticos e incluso morales de las personas. La obra creada procura una atemporalidad como una forma de llamar la atención para repensar las tensiones sobre la diversidad de género y centrarse en reconocer el valor mismo de lo que significa ser humano.